¿Sabías que muchas de las enfermedades que sufrimos a diario tienen su origen en nuestras emociones? Y sí, el cuerpo habla lo que la mente calla. En esta entrevista hablaremos de esa conexión poderosa entre mente, cuerpo y emociones. Para ello, me acompaña una invitada muy especial, la doctora Rocío Mesén, psicóloga clínica con más de 30 años de experiencia, especialista en psicoanálisis, bienestar emocional e innovación personal y organizacional. Con ella, conversamos sobre cómo identificar esas emociones que nos están afectando en silencio, cómo construir resiliencia y sobre todo, cómo empezar un camino hacia el bienestar integral desde lo emocional hasta lo físico. Esta no es solo una entrevista de salud, es una invitación a que te escuches, te cuides y te protejas desde adentro. Esta conversación forma parte de un esfuerzo de Contigo Seguros para promover una visión integral de bienestar, donde cuerpo, mente y emociones se abordan como un todo. Te invito a ver la entrevista completa y también a leer el artículo Emociones y Salud, un viaje hacia el bienestar integral, donde encontrarás consejos prácticos, reflexiones y estrategias que puedan transformar tu bienestar. Comenzamos. Bien, amigos, ya nos encontramos con la doctora Rocío Mesén. Ella es doctora en psicología y doctora en innovación y emprendimiento. Rocío, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. ¿Cómo va todo por allá? Súper bien, desde Costa Rica los saludos, San José, Costa Rica para el mundo. Gracias por la invitación, Fernando, y es un honor poder conversar con vos de temas tan importantes y tan necesarios para todos nuestros amigos. Seguro así será, Rocío. Y amigos, hoy tenemos el privilegio de abordar un tema fundamental que toca las fibras íntimas de nuestra experiencia humana, cómo las emociones moldean nuestra relación con la salud y la enfermedad. En un mundo donde el 60% de las consultas médicas tienen origen psicosomático, según la OMS, comprender esta conexión mente-cuerpo deja de ser opcional para convertirse en una necesidad vital. Para guiarnos en este viaje, nos acompaña hoy la doctora Rocío Mesén. Rocío, Gracias, gracias, Fernando. nuevamente presentándote. Muchas Conexión gracias. mente-cuerpo. Ok, Desde su número experiencia, uno, número uno, conexión número mente-cuerpo. uno, conexión mente-cuerpo. Vamos por partes porque este es un tema súper interesante y fundante. Ok, número uno, conexión una sola, porque nosotros somos seres integrales. No podemos decir, o sea, los grandes como Platón que hicieron esta propuesta mente-cuerpo y más adelante otros que dijeron somos biopsicosociales o que como otros dijeron aparato psíquico, cuerpo físico, cuerpo psíquico. Ok, como quiera que sea, desde la perspectiva que se vea, somos uno solo. Somos un ser integral. Entonces, la integralidad lo que nos dice es que hay una conexión total. Entonces, tenemos nuestra mente, yo digo más allá, nuestro cuerpo psíquico, que siempre está comandando un cuerpo que literalmente es un estuche. Nuestro cuerpo físico es el estuche donde habita nuestro ser. Y vamos a poner ese ser con mayúscula, porque ser es mucho más que hacer, mucho más que tener, mucho más que deber, mucho más que lograr, ¿verdad? Entonces, el ser es la esencia y en el ser es donde está la integralidad. Entonces, la conexión es así. Literalmente, nosotros tenemos un proceso de acomodación y asimilación dentro de nuestro pensamiento, solo pensamiento, donde está en la mente, pero para poder que ese pensamiento se haga actividad, tiene que pasar todo en el sistema neuronal toda la información. Entonces, por ejemplo, tengo un pensamiento de que estoy conversando con Fernando Ruiz y primero está el pensamiento, pero es tan inmediato que mi boca se mueve, que tengo mis cuerdas vocales, que toda la sangre, ¿verdad? Que son las vías, está evolucionando, que mi corazón está latiendo más fuerte porque estoy compartiendo el tema que me apasiona, que podemos decir, ok, no va más allá
yo te estoy escuchando, yo estoy usando todos mis sentidos, los que conocemos, ¿verdad? Los cinco sentidos, el sexto femenino, además, ¿verdad? Y todo lo demás que no se ha hablado porque se da por un hecho que está conectado una cosa con la otra. Entonces, la conexión mente-cuerpo es decir, o sea, es una sola posibilidad. No hay uno sin otro, ¿ok? Solamente que por nuestros patrones de comportamiento, por el aprendizaje, comenzamos a decirle lo siguiente, y ahí entonces vemos todos los flyers por ahí, los memes y demás, ¿verdad? Que la mente está enojada y bla, 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 y el corazón le dice, escúchame, por favor, escúchame. Entonces resulta que el corazón es otro que parece que no está unido en el mente-cuerpo, pero es uno solo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el aparato psíquico, con la vida emocional, pero resulta que no hay vida emocional sin vida física. Así es que, primer tip, o sea, somos uno, integrales, seres integrales. Y sí es cierto, o sea, muchas veces eh, queremos montarnos incluso en la vida de otros, ¿no? Y compararnos con otras personas, cuando realmente somos un ser único e indivisible, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer tip, amigos. Somos uno solo. Uno solo. Y cuéntame, Rocío, en la gestión emocional inicial, ¿qué estrategias recomiendas para ayudar a pacientes que experimentan miedo o negación ante un nuevo diagnóstico médico? Bueno, quisiera tener un montón de tiempo. Alguna vez vamos a indagar un poco más y explorar. Fer, me voy a permitir devolverme un momentito en la pregunta anterior porque dijiste cómo modela y eso me encanta para hacer una diferencia. Lo Claro, primero que vamos a decir es, la cultura modela. ¿Ok? Entonces vos decís, los padres son las personas más significativas, si es que hubo padres, si no hubo función paterna y materna. De fijo, alguien tiene que haber levantado a ese niño del lugar y comenzar de alguna manera a transmitir. ¿Qué transmiten? Transmiten los conceptos en los que ellos creen. A vos alguien te puso Fernando y sos de una familia, Ruiz, ¿ok? Eso indica que vos tenés toda una historia familiar que te precede. Antes de que vos fuera, ya la historia era, los aprendizajes son, el mundo conceptual que vos asimilaste es precisamente el de tu familia y hasta cuatro generaciones. Entonces, claro que modela, ¿ok? ¿Cuándo podemos decir cómo influyen, verdad? ¿Qué es lo que debería ser? ¿Verdad? Igual me dijiste, 60% de las consultas son psicosomáticas, sí, pero resulta que la salud, más bien los espacios de salud, lo que atienden son enfermedades. Entonces, o sea, qué cosa tan extraña, ¿verdad? O sea, sí, en busca de la salud, pero primero me enfermé y después de la salud. El siguiente punto es que fue primero, ¿verdad? El concepto, ¿verdad? O la influencia. Ok, entonces, lo primero desde la cultura fue modelar desde los patrones que tenemos en la cultura. Lamentablemente, el patrón de la cultura no es una cultura psicologizante, donde primero vas al psicólogo, donde primero vas a atención mental para saber si lo que tenés no requiere de todo lo demás, ¿verdad? Y entonces no, pero vamos al médico que atiende lo físico porque ya lo mental influyó a tal grado, ¿verdad? Ya la emocionalidad influyó a tal grado en la salud que me enfermó el cuerpo. O sea, ¿qué es primero? Y vamos a decir la emoción como tal. Ahora que está de modísima, y tengo que decirles, la enfermedad del siglo es la ansiedad y el ataque de pánico. Eso nos dejó pandemia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque estaba la persona encerrada, triste, o sea, algunas personas dicen deprimidos, o sea, si supieran la trascendencia de lo que es estar deprimido, realmente no usarían esa palabra. Hay tristeza profunda porque seguimos siendo funcionales, ¿ok? Entonces, ¿pero qué fue primero? La tristeza. Entonces, resulta que después comienzo con un brote gástrico y después comienzo a tener situaciones
donde digo, o sea, ya no puedo comer. Entonces se va mezclando en esa integralidad, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Ahora, vamos hacia la pregunta que me hiciste. ¿La puedes repetir, por favor, para poder decir qué tips podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer en la gestión? Sí, la pregunta es gestión emocional y ¿qué estrategias recomiendas para ayudar a pacientes que experimentan miedo o negación ante un nuevo diagnóstico médico? Ok, vamos a ver. Primero que todo, la gestión tiene que ser gestión del ser, ¿verdad? Yo puedo hacer un trabajo desde la innovación emocional. Eso implica que yo comience a ser responsable y deje de decirle, ay, es que a mí me enseñaron así. Primero, vea, me enseñaron que voy al médico cuando estoy enfermo, voy al médico si me siento mal, voy al psicólogo si tengo un problema. El psicólogo puede atender situaciones problemáticas de la vida de las personas, pero debería ser literalmente, como dijo una paciente que admiro muchísimo, parte de la canasta básica, porque si hay algo que nos va a innovar emocionalmente es que la pregunta me lleve a hacer cambios en mi vida, ¿ok? Entonces, una pregunta que tengo, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esto? Pero Fernando, la cultura nos hace literalmente nacer, ir a la escuela, ir al colegio, y si se puede, ir a la universidad, ir a trabajar, y entonces hay que comprar, hay que comprar, hay que casarse, hay que tener hijos, y, o sea, y eso fue. Se llama hacer. La vida cultural nos literalmente nos mete en un estado de un estrés absoluto por tener que cumplir con lo que dice la cultura. Y pocas veces tenemos la posibilidad de ser. ¿Qué hace el niño? ¿Qué es lo primero que hace? Se comienza a ver las manos antes de los 6 meses cuando está en la cuna, ¿verdad? Y entonces no se ha dado cuenta que es un ser integral. Cree que es fragmentado, cree que los brazos son móviles, que están ahí. Cuando comienza a darse cuenta que se chupa los dedos y que siente en el cuerpo, comienza ese proceso de integración. Imagínate, el niño tiene una posibilidad de responder una pregunta que hace a nivel interior y dice, yo soy. Pero después viene Fernandito, 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 y entonces comienzo a decir, debo ser yo, ¿verdad? Entonces comienzo a mirar al otro que me dice Fernandito. Después dicen, Fernandito es demasiado inteligente, Fernandito es demasiado llorón, Fernandito es demasiado peleón, Fernandito, o sea, entonces todos los adjetivos que le añaden a tu nombre, que otro te lo dio, entonces vos comenzás a decir, ah, ok, yo soy así. No, ¿ok? No soy así. El otro dice que soy así, pero mi vida trasciende, ¿ok? A eso solo cuando yo me doy cuenta de que no tengo por qué ser llorón. Entonces comienzo a gestionar mi ser. Ok, yo lloro porque me dijeron es un llorón. Entonces yo tengo que estímulo-respuesta en aquel viejo Pavlov, decir estímulo-respuesta. A mí me dicen llorón, entonces yo lloro. ¿Verdad? Es demasiado comilón. Ah, entonces yo soy un comilón. O sea, comilón no, es yo soy dueño de qué le pongo a mi cuerpo. Cuando empezamos con el modelaje, ¿verdad? Yo soy la primera, un libro abierto. Quiero contarles eso, ¿ok? Yo vengo de una familia como la de ustedes, que me enseñaron que soy Rocío, que soy mesén, ¿verdad? Que se come porque los chiquitos en África se mueren de hambre y usted tiene que dar gracias por lo que le pusieron en la mesa y se lo come todo, aunque no quiera, ¿ok? Primer paso para aprender un proceso de alimentación equivocado, ¿ok? Primer paso que dice que si vos tenés genéticamente una posibilidad de tener en su ADN una enfermedad crónica,
por ejemplo, ¿verdad? Como la diabetes, es posible que estén literalmente enseñándote a tener esa enfermedad desarrollada en tu cuerpo. ¿Ok? Es el punto. Necesitamos entender que viene desde que estábamos muy pequeños. ¿Por qué tenemos un proceso psicológico como el primer tip para entender quién soy yo? Al final es como, oh, por Dios, yo soy el resultado de lo que el otro dijo. ¿Cómo me hago una posibilidad de hacer como un watch, ¿verdad? Y poder decir, ya no quiero responder a lo que dijeron que soy, porque hay algo dentro de tu ser que dice, qué raro, pero es que yo no siento que yo sea peleón. ¿Por qué siempre me enojo de esta manera? Porque aprendí de esta manera, a responder siempre a lo que me dicen. ¿Cómo gestionamos las emociones? Por medio de una innovación. ¿Cómo innovamos el ser? Gestionando las emociones. Entonces viene el primer paso. Intensamente, vean la película, ¿verdad? Nos da precisamente lo que la cultura dice, ¿verdad? Y entonces, ¿saben que esta película nos lleva a al número 2, a la película 2, donde precisamente nos introducen la ansiedad porque es la enfermedad del siglo, ¿verdad? Es interesantísima, pero si la logramos entender bien, ¿ok? Ella hace una innovación emocional y logra de alguna manera colocar en el lugar correcto la ansiedad, porque la ansiedad como un proceso no debería ser patológica, ¿ok? La ansiedad tiene una que antecede, igual que el miedo, igual que el estrés, ya te voy a decir. La ansiedad debería de ser eso que vos te dice, ay, tengo que apurarme porque me va a coger tarde, ¿ok? Pero generalmente es, ya estoy tarde, entonces me paralizo y entonces todo se me cae y entonces todo me sale mal y comienzo a tener exactamente un dinosaurio en el estómago que me comienza a comer algo y entonces, o sea, ya tengo ganas de vomitar y entonces no puedo respirar. Ok, y a cada uno de acuerdo a su constitución psíquica. Ok, entonces, fíjate que cuando podemos comenzar a acomodar y entender que yo tengo una ansiedad que es positiva, que es la que me hace como un motor para que yo accione, dejamos de pensar en la ansiedad como una patología. Pero como solo nos enseñan la enfermedad y la patología, entonces jamás puedo pensar que ese movimiento interior, ¿verdad? Es parte de cómo puedo vivir mejor. ¿Ok? Entonces, velo desde el punto de vista del miedo. El miedo es maravilloso en su parte positiva. ¿Ok? Vos vas transitando por una de esas calles de México que dicen, además, que es súper peligrosa, ¿verdad? Y que hay antecedentes de cosas peligrosas y tenés que pasar por ahí. El hecho de que vos estés alerta, de que vos estés en la disposición de mirar a un lado y al otro para poder entender que tengo que tener cuidado de mí, eso es el miedo positivo, ¿verdad? El hecho de decir, por ejemplo, si yo tengo una indisposición, por ejemplo, tengo una situación que tengo muy poco tiempo para comer y literalmente dice, sí, pero tengo que cumplir con el momento de alimentación. Entonces me como las cosas rapidísimas, no puedo metabolizar, no tengo tiempo de hacer el bolo alimenticio, no tengo, o sea, por supuesto que si yo tengo el miedo adecuado, digo, prefiero morder una vez, degustarlo muy bien y eso va a ser más sano. ¿Por qué? Porque me da miedo que me dé acidez o que tenga una reacción y resulta que vamos a estar grabando y cómo voy a estar con esa reacción, ¿verdad? Entonces, uso el miedo para sentirme más a gusto conmigo, para estar mejor conmigo. ¿Ok? Tragar la comida nunca ha sido, se mastica, ¿ok? Se disfruta. Es mejor un poquito que un montón porque así me enseñaron que había que comerse todo. Y vamos con el estrés. Euestrés es la forma correcta de poder asimilar
que estoy sometido a una serie de cosas, mi cuerpo está reaccionando, mi mente está reaccionando, entonces yo estreso, como cuando hacemos ejercicio, estoy estresando en forma positiva a mi cuerpo, ¿verdad? Pero cuando tengo diestrés, entonces resulta que yo tengo que hacer todas las series, las 50 series que me puso a hacer. O sea, ¿por qué? Conozca su cuerpo, no lo estrese más de la cuenta, porque se va a lesionar. Ahí es donde viene siempre la respuesta del cuerpo para decir, suave, yo no puedo con todo, entonces me lesiono para que tengas que parar sí o sí. Qué interesante esta parte, porque entonces ahí nos demuestra que nuestro cuerpo es sabio y nos está Total. avisando en el momento en el que algo ya está mal. Aquí como los carros modernos, ¿no? Tenemos esa computadora integrada que nos está indicando que algo anda mal. Y la parte de esto que comentas se me hace muy interesante. ¿Cómo crecemos las personas con esas ideas familiares de que somos poco competitivos, que esto no es para mí, el dinero incluso, ¿no? Mi relación con el dinero, que somos pobres, el dinero no es para nosotros, eso es para los ricos. Todas esas cosas que traemos desde pequeños nos han marcado la vida y eso yo lo traduzco como que me llevan a un miedo mal enfocado. Entonces, y vemos el miedo como un arma en contra nuestra. Que es un Y después, fantasma que sí, siempre nos persigue y que nos está ahorcando y que nos pone paranoicos, ¿verdad? O sea, nunca es positivo, ¿ok? No, claro, no, porque no conozco ni siquiera el concepto de lo positivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veme, la ira, ¿ok? La ira es una emoción, o sea, estar enojado es una emoción que debo aprender a utilizar. Pero ¿sabes qué pasó? Y aquí está el otro concepto. Ok, las emociones, ¿verdad? Parece que son lo que dominan al cuerpo. Si bien es cierto, podemos decir que somos seres emocionales, ¿ok? Ellas no deberían tener la libertad de hacer en nosotros lo que les dé la gana. ¿Ok? Nosotros podemos regular, podemos gestionar nuestras emociones, porque el nuevo concepto en esta modalidad donde yo soy responsable es, no es que yo soy así, me enojo y punto. No, no, es que yo puedo gestionar mi enojo y hablar en voz baja y decir, vieras que siento un gran enojo porque la situación se dio de tal manera que echó a perder el proceso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, cuando yo aturdo al otro, claro. o sea, lo irrespeto. Además, le echo la culpa a la persona. No estamos hablando de situaciones, ¿verdad? Estamos hablando y a final de cuentas, mira, generalmente cuando acusamos a alguien y levantamos un dedo, tengo tres dedos que me están acusando a mí. ¿Ok? Yo me enojo y la primera persona que está haciéndose daño soy yo, porque no gestiono la emoción de el enojo. Entonces, si comenzamos a pensar en las emociones como una caja de herramientas y la conocemos para qué sirve cada una, entonces la usamos adecuadamente. ¿Vos te imaginas, alicate es para ustedes igual esa pinza que sirve para soltar, ¿verdad? Vos te imaginas que vos saques el alicate de la tristeza, ¿verdad? Para descompresionar una tuerca, ¿verdad? Ok, ya descompresionas un poco la tuerca, pero vos andás con la vida metiéndole el alicate a todo el mundo porque vos lo usaste para descompresionar la tuerca. O sea, el alicate no fue hecho para eso. Dijimos que era para gestionar la tristeza, ¿verdad? Como una metáfora. Entonces, imagínate con un desarrollador y parecer Jagger, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando realmente lo que estabas eras enojado porque algo no se dio, pero podés evaluar
que lo que no se dio fue el proceso, no acusar a la persona, no te acusás vos. Vos podés fallar, somos humanos, vulnerables. ¿Por qué no podríamos fallar? ¿Verdad? O sea, puedo decir, Fernando, quiero disculparme con vos, o sea, porque reconozco que fallé en el proceso. Pero yo no digo, Fernando, es que yo soy una cucaracha, Fernando, o sea, ¿cómo fue que te hice daño? Porque, o sea, no, o sea, yo sé de qué estoy hecha, ¿ok? Puedo ser vulnerable internamente y puedo tener fallas, falencias, falta de capacidad, falta de atención, incluso falta de deseo al cumplir un proceso. Muy bien. Fíjate, dijiste una palabra que se me hizo muy interesante, la culpa. Cuando yo entro en culpa, yo no puedo pensar correctamente. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando en que nada está bien, nada me sale, me enojo, empiezo a gritar y esa se convierte en ¿cómo le llamamos? En una emoción muy abrumadora que yo ya no voy a poder sacar tan fácilmente y entonces repercute en mi cuerpo. Pero no solo eso, sino que también ya estoy asociando a una tercera persona porque ya lo hago también entrar en esa culpa y esto es un círculo vicioso en donde difícilmente vamos a poder salir y por eso tenemos tantos conflictos, tanto familiares como en empresas y en lugar de buscar una solución, buscamos la manera de quién es el culpable y a quién echarle esa culpa para, para sentirnos menos culpables nosotros. Entonces, Y es una palabra mal utilizada totalmente, ¿ok? Porque, o sea, uno podría pensar, ¿cuál es la diferencia cuando gestiono entre culpa y responsabilidad? ¿Ok? Yo soy responsable, ¿ok? Yo soy responsable del proceso que me asignaron. Yo soy responsable de ir por los niños a la escuela. Yo soy responsable de cuidar mi salud. Ah, de veras. ¿Y por qué es que no vas a tu proceso preventivo? Ok, ay, ¿verdad? ¿Por qué soy culpable de no haber cuidado mi salud? ¿Por qué soy, verdad? Entonces, es ese punto donde necesitamos entender que la culpa siempre va a ser un estrujador, ¿verdad? Que nos va a dañar porque no hay ninguna solución en la culpa. Ninguna. Lo único que hace es siéntase mal, ¿verdad? Retuérzase, ¿verdad? En su impotencia. En cambio, la responsabilidad es, ok, si fui irresponsable, puedo ser responsable. ¿Por qué? Porque el proceso me lleva hacia algo. Cuando usamos la palabra culpable, o sea, usualmente es usada en los términos legales. O sea, usted es culpable de provocar un accidente y esa es la palabra que usan. ¿Ok? Pero comenzamos a usar esas palabras indiferentemente para todo. Entonces, uno va a la escuela y le dicen, mire, es que su hijo es culpable de que empujó a un compañerito en la soda. ¿Ok? Culpable. ¿Ok? Ya el niño, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Que, ay, que se está estrujado. Fue un accidente. Ah, entonces, ¿cómo es que también el otro accidente automovilístico se dice culpable y jurídicamente o legalmente se dice así? Entonces, tenemos que pensar cómo yo voy a romper el diccionario de lo que ya está establecido. No es que yo vaya a ir, por ejemplo, al Instituto Nacional de Seguros y le diga, señor, disculpe, es que usted está utilizando mal el concepto. No, yo tengo que avenirme a las leyes que están establecidas y simple y sencillamente tomar, ¿verdad? La situación por como tiene que ser. Pero en mi vida interior, ¿ok? Yo tengo que aprender a romper lo que se dijo como que si fuera lo dicho, ¿verdad? Lo que está establecido en la familia, para mi persona, para poder constituirme en un ser gestionado. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de ahí. Partamos de que la culpa siempre va a ser un opresor, ¿ok? Y, o sea, cuando se usa legalmente, sí, esa persona tiene que pagar.
O va a la cárcel o tiene que pagar una gran indemnización o tiene que, sí, o sea, son las consecuencias de lo que hice. Eso está clarísimo, ¿ok? Pero ¿cómo es posible que yo viva, ¿verdad? Haciendo indemnizaciones de una deuda de lo que soy y no de lo que hice, ¿verdad? Mejor que contraten un seguro para ayudar a aliviar esa culpa Me parece genial. y esa carga, ¿no? No, que muy interesante, la verdad es que te digo, ahorita me hiciste acordar de cuando niño, sí, en casa decían mi mamá: "No, que no somos nosotros no somos ricos, no tenemos dinero, el dinero no hace en macetas". Y por otro lado, cuando yo tenía ganas de llorar, pues, mis hermanos y mi papá: "No, no, no, ¿por qué lloras? Los hombres no lloran". Y entonces crecemos con ese tipo de cosas que al final de cuentas están haciendo que nuestras emociones se vayan reprimiendo y se haga como una olla express y esto explote en un momento Así y es. empecemos a tomar malas decisiones. Ujú. Muy, muy bien, Rocío, muchísimas gracias por todo esto, estos conceptos que nos estás enseñando. Y quiero pasar a otra cosa a otro punto también que se me hace muy importante, el impacto social. ¿Cómo afectan las percepciones culturales sobre la enfermedad? No sé, ejemplo, estigmas, en los procesos emocionales. Ujú. ¿Qué nos puedes comentar? Ok, primero vamos a entender tres cosas, ¿verdad? O sea, Sí. las clasificaciones solo son para que los médicos y los psicólogos y los psiquiatras y los diferentes personas en especialidad salud o en cualquiera de las áreas, ¿verdad? De cualquier profesión, las clasificaciones son para cómo puedo solucionar, cómo puedo asumir, ¿verdad? Esta situación que está viviendo esta persona. Entonces, en el mundo de la salud, por ejemplo, tenemos enfermedades como gastritis, ¿ok? Ujú. ¿Por qué? Y te voy a decir, el porcentaje de personas con gastritis en Costa Rica es enorme, pero enorme, ¿ok? Estamos hablando de que una población muy enferma de algo que tiene que ver con una irritación, ¿verdad? A nivel gástrica. ¿Verdad? Entonces, encontramos un montón de gente haciendo filas por fármacos para aliviar lo que tiene gástricamente. Pero una vez más, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? La gallina. Entonces, primero se dio una serie de situaciones a nivel emocional que como yo no tengo la alerta para querer sentir, porque no quiero sentir, ¿verdad? Por ejemplo, siento tristeza, me siento estresado, me estoy enojando mucho y no puedo decir nada porque si digo nada me van a echar del trabajo. No puedo decir nada porque la doña se enoja, se enoja más, ¿verdad? No puedo, expresar porque resulta que si expreso, me voy a enojar tanto que voy a gritar porque no he podido aprender a gestionar. Entonces, literalmente me como, ¿verdad? Todos los sentimientos que tengo. Y dijiste algo que en América Latina y creo que en el mundo es como muy común. Los hombres no lloran. Y si no lloran, ¿a dónde se fueron sus lágrimas? ¿Ok? Entonces, cuando vos te estás ahogando, ¿ok? Tenés dos posibilidades. O va a lo gástrico o va a lo respiratorio. ¿Por qué? El sol de emociones está precisamente entre el pecho y el estómago. Y o sea, lo que yo siento y cuando uno traga fuerte, ¿verdad? O sea, hasta se encoge, porque es tan, pero tan grande el bulto de no llore, ¿ok? Que me hace cerrarme y encerrar eso. ¿Ok? ¿Qué estás sintiendo? Cuando vos querés llorar, lo que quieres expresar es algún dolor o alguna tristeza, ¿verdad? Hasta enojo. Ok, ahora, fíjate que he aprendido que cuando las personas no pueden decir
lo que siente, se encapsula eso, ¿verdad? Ese dolor. Y si no hay manera de que salga, comienza a hacer una serie como de fibrosis, ¿verdad? Y ok, entonces, como está encapsulado, ok, cuando se toca, está endurecido. Cuando esa persona está endurecida, porque está protegiendo lo que siente adentro, porque no lo puede sacar, porque si no me pegan, porque si no me regañan más, entonces el enojo es lo que empieza a envolver. Y yo me comienzo a enojar y comienzo a tener sentimientos que antes no tenía. Y comienzo a odiar, a tener rencor, a decir, mi papá es así. Y mi papá no es así. Ok, él tuvo una mala acción de decirme no llore. Mi mamá a decir una mala acción de no llore, de meterme literalmente como una aguja, ¿verdad? Hipodérmica dentro de mi ser, que los hombres son así. Ah, ya viene otra constitución. Entonces, ser hombre es no llorar. Ser hombre es no expresar. Ahora sí, yo te puedo decir que las mujeres del mundo y especialmente las latinas dicen, pero es que no habla nada. Él no dice nunca, él no dice lo que siente. Él no, o sea, yo quisiera que me dijera cuatro, pero que me diga algo. Ah, no, pero es indiferente. Indiferente. ¿Qué fue indiferente primero? Que tuvieras un sentimiento, se mostrara indiferencia frente a tu sentimiento de niño y tuvieras que aprender a callarlo. Entonces, por el resto de la vida lo vas a callar. Entonces, ¿cuál es el impacto social? Número uno, papás y mamás, ¿ok? Si lo hicieron mal contigo, por favor, toma responsabilidad. Date cuenta de que vos no puedes decir, este, eh, cuando mi papá y mi mamá me castigaban, o sea, me arrancaban los dientes, ¿verdad? Me daban con la chancleta, dicen aquí en Costa Rica, me daban fajazos, lo que sea, ¿verdad? Porque hay torturas, ¿verdad? O sea, y yo te puedo decir, por eso dije que como un libro abierto, o sea, yo soy el resultado de que el proceso funciona, porque yo viví la experiencia de una cosa importantísima, es poderle preguntar, papá, cuando vos eras pequeñito, ¿cómo te trataban? Poder tener la información de lo que mis progenitores tuvieron. El mío era el mayor de 18 hermanos y le pegaban porque todos los demás se portaban mal, porque él era el mayor y tenía que dar el ejemplo. ¿Ok? Entonces, tuve la dicha de tener un papá que con mis cuatro hermanos, que son mayores que yo, él empezó literalmente a hacer lo mismo, según él, haciéndolo diferente, porque ya no los amarraba en un palo como lo amarraban a él, que lo dejaban toda la noche ahí golpeado para que aprendiera a dar el ejemplo. ¿Ok? De aquí quiero sacar algo muy importante. ¿Ok? Entonces él creía que lo estaba haciendo mejor, pero los primeros hermanos sufrieron todavía los embates de la persona que él fue cuando aprendió que así era como se criaba a los hijos. ¿Ok? Y la última, nunca en su vida recibí ni una, ni una vez un castigo físico de mi papá. ¿Ok? Entonces, yo no viví lo mismo que ellos. Por eso es que yo siempre digo, los papás en la historia de cada quien son diferentes, aunque sean el mismo, porque él aprendió, fue aprendiendo diferente de cómo criar los hijos. ¿Ok? En mi vida con mi hijo, la situación precisamente fue gestionada diferente. ¿Por qué? Porque yo aprendí, número uno, a perdonar, ¿ok? A mi abuelo que hizo tanto daño a mi papá, pero las consecuencias en la historia, o sea, siempre se dieron. Porque aprendí, ¿ok? Que el papá que de alguna manera disciplinaba a mis hermanos en la forma que lo hacía, o sea, no podía todavía gestionar de la manera que lo hizo conmigo. Gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que yo recibí, pero muy doloroso para ellos, ¿ok?
Entonces, ellos tuvieron que hacer su propio proceso de cómo responsabilizarse de la diferencia, de cómo a uno y a otro lo castigaban. ¿Ok? Mi disciplina fue otra y mi posibilidad con mi hijo fue otra. Quiere decir que yo soy responsable de mejorar los conceptos que nos anteceden en mis generaciones y que mi hijo, estoy segura que será un portador de buenas noticias para sus hijos. Entonces, ¿por qué vivir con lo que pasó? Es que me dieron Ok, cuando te digo que mi papá tuvo las consecuencias, es porque estoy segura que el dolor, el sufrimiento, el estar sometido a situaciones provoca cosas de las que vamos a conversar. Por ejemplo, mi papá murió hace 12 años de 2 cáncer primarios. El cáncer, ¿ok? Es algo y está catalogado como una enfermedad crónica. Lo crónico no nace de la noche a la mañana. Es una gestación de la suma de situaciones en el cuerpo que tiene, sí, cuestiones hereditarias, sí, pero que además tiene situaciones emocionales, socioculturales que están ahí. Entonces, no es sin consecuencias todas las veces que fue golpeado. No es sin consecuencias si él no llore, porque si llora le pego más. No es sin consecuencias él, o sea, me hierve la sangre, pero no puedo decir nada. No es sin consecuencias tener un enojo constante, ¿verdad? Y que lo comiencen a catalogar de enojón, cuando lo que era un líder nato que tenía todas las habilidades y todas las competencias para poder desarrollar mil cosas. Y por la gracia, que siempre digo que tiene que ver con la espiritualidad, logra mucho y logra mucho porque se puede mucho. Pero, ¿ok? Eh, bueno, ni modo. Todos los que hemos pasado por un proceso, por ejemplo, en un accidente, yo tendría todas que contarte de seguros en otra posibilidad, ¿ok? O sea, quienes hemos vivido la experiencia de tener un accidente automovilístico, de tener un accidente de otro orden y tenemos lesiones en el cuerpo a partir de que alguien se saltó un alto, por ejemplo, ¿ok? No es sin consecuencias, es mi caso. Yo tengo 20% de discapacidad total y nadie lo podría ver porque gestionando mi ser, yo decidí, ok, que yo voy a seguir andando como puedo, movilizándome como puedo, porque yo soy responsable de que mi cuerpo funcione. Entonces, bailo y camino un poquito y sé lo que no puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya definitivamente encontraron un tope a raíz del accidente. ¿Me entiendes? Pero yo soy capaz de, a pesar de los diagnósticos, a pesar de lo que me dicen, ¿ok? ¿Qué le dicen a la gente que tiene una discapacidad? ¿Ok? Que ya no puede, ¿ok? Y yo puedo decir que la diferencia está en yo sí lo voy a hacer porque yo no soy igual que nadie. Vos dijiste, empezaste con lo máximo. Yo soy único e irrepetible. Yo no soy esa persona que sufrió una situación igual. Yo soy diferente. ¿Por qué? Porque yo me gestiono a mí misma. Y no es porque uno tenga un superpoder. El superpoder está para todos. El superpoder es gestionar el ser, hacerse cargo, conocer sus limitaciones, pero no se puede lograr eso sin saber quién soy desde mi lugar, desde mi construcción, no desde lo que dijo mi mamá, porque si hubiera sido desde lo que dice mi mamá, seguramente estaría sentada esperando que termine la vida, ¿verdad? Porque así la criaron a ella, a mí no, ¿ok? A mí no, ¿por qué? Porque yo decidí que la crianza que ellos me dieron, tomé lo bueno, te lo juro, tomé, extraje lo mejor de ellos, sus valores, sus principios, su fe, su espiritualidad. Pero dije, ah, no, señores, con esta que me limita, que me encierra, que me discapacita, con esta no voy. Claro, es una lucha. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje forzoso. ¿Ok? Sí o sí, la resiliencia debe estar presente.
Muy interesante, muy interesante. Fíjate, me estaba acordando que hace poco escuché unas personas que dijeron que las abejitas, por ejemplo, sus alitas no soportarían el peso de su cuerpo, pero como ellas no piensan, no tienen mente, no lo saben, porque si lo supieran dirían, no puedo volar, ¿no? Maravilloso. Me parece un ejemplo muy, muy especial. Y otra cosa que también comentaste y me lleva a la parte que yo le llamo desprogramar mi mente de las cosas pasadas para que yo pueda empezar a tomar el control de mi vida y empiece a hacer cosas ahora sí diferentes y que nunca había podido hacer. Como dices, yo no soy esa persona que dicen mis papás o que dijeron mis hermanos o que dijeron mis compañeros de la escuela o que dijeron mis compañeros de trabajo. Porque si yo me quedo con esa idea de lo que ellos dicen, la verdad es que no voy a salir adelante. Entonces, qué importante lo que me estás comentando, porque yo todavía hace algunos años traía esa idea de que sí seré una persona que no puede salir adelante, que siempre debo estar sumergido en la pobreza, en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad. De verdad, yo tenía eso, como que esa programación, y hoy me estás aclarando muchísimas cosas. Muy bien, Rocío. Perdón, ¿Mande? perdón, Fernando, dos cosas para aportarte. ¿Ves Sí, aquí la mariposita? sí, claro. Ok, o sea, es literalmente mi meta para cada paciente, para cada cliente, para cada organización. O sea, el ADN, ¿ok? Es mío. Puedo traer historia, pero yo empecé siendo oruga. Entendí que me tenía que arrastrar y comer lo que me dieran, lo que podía, lo que encontraba. Pero entrar en este proceso me lleva a hacer un estallido en ese aislamiento que es esa posibilidad de entrar en una responsabilidad personal. Se llama conciencia despierta, despertar la conciencia, dejar de estar dormidos, haciendo todo lo que los demás dicen, lo que los demás creen, lo que los demás dijeron, ¿ok? Y entonces entrar y cuando la oruga entra y ella misma se teje, que es mi responsabilidad, yo me tengo que tejer mis posibilidades. Y si mi posibilidad, por ejemplo, es hacer un proceso terapéutico y todos los demás tips que pueda hacer ejercicio para todos es bueno, pero para alguien en un proceso terapéutico es diferente porque tiene que ver con parte de su estallido. Tiene que desintegrarse totalmente en la oruga, se desintegra cuando está dentro del capullo para comenzar con su propia historia, con las mismas células que estaban dentro de su ser, ¿ok? Para poder comenzar a crear sus alas. O sea, no necesita nada más, nadie le inyecta nada. Ella tiene todo dentro de sí, porque lo que hizo fue vivir una experiencia en una vida, ¿ok? Donde ella, por ella misma, y como decís, ¿cuándo es que ella dice coma suficiente? Porque lo que viene es, y esos nutrientes la llevan a hacer capullo, y ese capullo sufre literalmente un proceso de renovación. ¿Sabes qué tiene que vivir? Lo que a nosotros somos llamados. Somos llamados a tener una renovación del entendimiento, a despertar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para poder entonces pasar el tiempo de aislamiento, que quiere decir hacia adentro, y comenzar a disfrutar del cambio que se provoca adentro donde nadie lo puede ver, pero yo lo estoy experimentando. Yo no vivo un cambio para los otros, lo vivo para mí. Y ahí Ujú. es donde todo el mundo dice, uy, vea cómo se hizo esa muchacha. Y entonces la mamá se enojó y entonces, y ya no vienen y ya no están para servirme y ya no es, o sea, ya no viven para los demás, porque nos hicieron como si fuéramos un bowl para servir, para servir, para servirse de nosotros. ¿Ok? Y tener esas alas tiene dos cosas maravillosas. Estas, las que se muestran, ¿ok? Son Ujú.
precisamente las alas que nadie, ¿ok? Que todo el mundo disfruta, pero tiene revés. Así de azul, ¿ok? Parece ser, pero ella es café para camuflarse. Nuestra vida debe tener esa posibilidad, poder mostrar el brillo, ¿ok? Pero también saber salirse de esos espacios donde yo no tengo que mostrar mi brillo, sino que me tengo que camuflar, porque no quiero ser la persona que todo lo puede, sino que todo lo soy. ¿Ok? No, de verdad que interesante, me está gustando muchísimo. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando y bueno, Dice, la verdad es que yo creo que podemos hacer muchísimas sesiones, pero por ejemplo, la metodología terapéutica, ¿qué podrías compartir en un caso, o no sé si nos pudieras compartir un caso donde haya habido un cambio o una persona que haya sanado por medio de alguna terapia, ya sea de perfecto. estructura cognitiva o cosas así? A ver. Ujú. Mira, mi trabajo específicamente es más de la escucha y la visión psicoanalítica. O sea, yo trabajo literalmente con personas, no con problemas. O sea, las personas llegan, es que tengo un problema y yo les